Siempre me gusta decirle algo a la iglesia antes de enseñar. Y de antemano, muchas gracias, pastor y pastora, por darme la oportunidad de compartir con esta hermosa comunidad. Quiero decirle que usted se debería sentir orgulloso y orgullosa de pertenecer a esta casa. Gracias por esos amén sinceros. Usted debería sentirse contento, alegre de pertenecer a una comunidad como esta. Una comunidad sana, pero también una comunidad que sana a otros. Así que qué bueno, qué privilegio poder compartir con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Quisiera pedirle un gran favor, y si usted pudiese sacar su celular. Trajo celular, ¿verdad? En su celular hay una aplicación que se llama Notas o algo similar. O quizás usted trajo una libreta en donde pueda apuntar. Quizás trajo pluma, lápiz, un lugar en donde usted pueda anotar. ¿Por qué se lo digo? Y esto siempre se lo digo a la iglesia que estamos nosotros pastoreando. Y es que la palabra que el Señor nos entrega el domingo no nos la entrega para el domingo, nos la entrega para el lunes, y también para el martes, y también para el miércoles, y para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el siguiente domingo. Eso significa que cada vez que Dios nos entrega una palabra, nos seguirá hablando a través de ella. Así que quiero sembrarle esta pequeña semilla en su corazón, en que usted pueda hacer cosas, acciones, lo cual hablen de que usted honra la palabra de Dios. Y apuntar, tomar apuntes, tomar notas de lo que Dios habla, es parte de honrar la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que Dios me reveló a través de la palabra que voy a compartir con ustedes, pero otra es la que Dios le va a revelar a usted particularmente, dependiendo del proceso que está viviendo. Así que diga conmigo, la palabra de Dios. Vamos, diga conmigo, predique conmigo. ¿Le parece si predica conmigo? Diga conmigo, la palabra de Dios siempre me sirve en todo tiempo. Así que muéstreme ahí donde va a apuntar su teléfono. Levante su teléfono, eso, muy bien. El mensaje que quiero compartir con ustedes lleva por nombre de consumidores a consumadores. A mí me gusta ponerle nombres raros a los mensajes, perdóneme, pero creo que si le pongo nombres raros, probablemente te vayas a acordar del nombre raro que de todo el contenido del mensaje, y esa es la intención. Pero ¿por qué es necesario este mensaje el día de hoy? Porque creo que necesitamos en nuestra vida pasar de solamente ser consumidores de experiencias, que entre paréntesis, es bueno tener experiencias, pero creo que es necesario pasar de solamente ser consumidores de buenas experiencias con Dios a ser consumidores o consumadores, del propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra. Y le estoy hablando a una iglesia que debe entender y poner los pies sobre la tierra. Debe entender de que Dios no solamente tiene beneficios para nuestra vida, sino que nosotros, pertenecientes al reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos también deberes y obligaciones. Diga conmigo, deberes y obligaciones. ¿A cuántos les gusta disfrutar los beneficios del reino? Esto sí nos gusta, ¿verdad? Y ahí damos ese amén eufórico y apasionado, porque nos encantan los milagros, nos encanta ver a Dios moverse, nos encanta ver todo lo que Dios tiene por hacer, ¿sí o no? Gracias por ese amén sincero. Pero como dice mi pastor, hay otro lado de la moneda que a veces no nos gusta, y es como comernos esa tapa de limón, ¿verdad? Que al principio cuando se nos descalabra todos los cachetes, y como dice mi pastor, es allí donde tuerce la puerca el rabo. Cuando entendemos de que en el reino de Dios no solamente tenemos beneficios que disfrutar, sino también tenemos deberes y obligaciones. Por eso quiero animarte que te digas otra vez conmigo, deberes y obligaciones. Más te vale que prediques conmigo, porque si no te voy a seguir pidiendo que prediques conmigo. ¿Ok? Diga conmigo, todo lo que no se invierte se gasta. ¿Hay algún inversionista aquí, hombre de negocios, mujer de negocios? Levante la mano. Usted sabe lo que es invertir.
Con la mentalidad de inversión usted sabe dónde invertir, cómo invertir, cuándo invertir. Porque sabe que si usted invierte va a producir un rédito, va a producir una ganancia. Pero lo diferente a invertir es gastar, es desperdiciar. Y entonces yo te quiero hacer una propuesta el día de hoy, iglesia. ¿Qué tal si entramos en un entendimiento mayor al que ya probablemente hayamos tenido, en donde el Señor nos quiere hacer participantes, y no solo participantes, sino consumadores de un propósito que es mayor incluso que nuestra propia vida? Atentamente, Jesús. Y ya vas a entender por qué te lo digo. Mira lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 8, por favor. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Vamos a leerlo de nuevo. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Vamos, recíbala. Amados hermanos de Epicentro, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo. ¿Para qué cosa? Un poquito. ¿Para alegrarse? Mucho. Seguimos. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Seguimos. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿serán qué cosa? Y no les... Vamos otra vez. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán y no les... Aquí está la clave de tener lo que necesitamos. ¿Sabes por qué estamos leyendo esto? Porque necesitamos comenzar a deconstruir ciertos conceptos que hemos asumido como verdades en nuestra vida, pero que al fin del día, sin darnos cuenta, no representan y no corresponden y no provienen de la verdad del reino, pero que se han establecido en nuestra vida como fundamentos para que nosotros podamos operar en ella. Y probablemente aquí te vaya a sacudir un poquito los cimientos de la fe, y con tu permiso lo voy a hacer, porque creo que Dios me mandó a este lugar y el pastor me dio la oportunidad de enseñarte un mensaje, no para que te pongas contento, sino para que salgas convencido y de una manera también transformado de este lugar. Seguimos con el 5, por favor. Escuche. ¿Cuántos están a punto de tomar decisiones en estos días? Levante bien su mano, quiero verle bien arriba su mano, vamos. Todos necesitamos tomar decisiones todos los días de nuestra vida. ¿Sabes lo que más necesitamos para tomar decisiones en nuestra vida? Sabiduría. ¿Sabes cuál es uno de los más graves consejos que nos han dado en la vida, o que probablemente nosotros mismos hemos dado cuando nos han pedido un consejo para tomar ciertas decisiones? Haz lo que tu corazón diga. ¿Alguien escuchó ese consejo? ¿A alguien le dieron ese consejo alguna vez? ¿A alguien dio ese consejo alguna vez? Sé sincero, vamos. Miren lo que dice aquí. Si necesitan qué cosa, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la mezquinará. ¿Qué dice? Se las dará. No los reprenderá por pedirla. Seguimos. Ese es el 6. Anterior. No tenemos el 6. Si no lo tenemos, lo pongo yo. Vamos a ver el 6. Listo.
Cuando se la pidan, ¿qué cosa? No. Cuando pidan, ¿qué cosa? Sabiduría, ok. Cuando se la pidan, asegúrense de que, ¿qué? Su fe sea solamente ¿en quién? En el cheque. Uy, perdón. Estoy leyendo mal. En el proyecto que estamos por hacer. Asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento... ¿Acaso a veces los procesos no nos hacen eso? Venimos a la iglesia y salimos empoderados de la iglesia. Y entonces de repente venimos y pasamos un proceso. Es que desde que me metí en esa iglesia, como que las cosas se han puesto peores. Entonces, ¿cuál es la solución? Me voy de la iglesia. Asegúrense de que su fe esté plenamente puesta en Dios. Muy bien. Leer esto me hace entender una cosa, iglesia. Y recuerde tomar apuntes. La fe es aprobada solo al pasar por la prueba. Wow, qué revelación más tremenda, pastor. Pero es real. La fe es aprobada solamente al pasar por la prueba. Pero ¿sabe cuál es comúnmente nuestra actitud delante de las pruebas que experimentamos en la vida? Señor, te pido que me saques de esta prueba. ¿Sí o no? Lo más común es que nuestra oración dirigida hacia el Señor, cuando estamos pasando por una determinada situación, un determinado proceso, es: Señor, sácame de este proceso. Libérame de esta prueba, Señor. ¿Sí o no, iglesia? ¿Hay alguna iglesia que está aquí de carne y hueso? ¿Sí? Que se pueda conectar conmigo. Pero algo que entiendo, de acuerdo a la sabiduría que nos habla el libro de Santiago, es que, diga conmigo, sabiduría es descansar completamente en Dios. Pero una vez más, como dice mi pastor, eso es una difícil facilidad. Porque es hermoso y es bello. Descansa en el Señor. Pero pasa la prueba, pues. Y no solamente pasa, permanece firme y fiel en la prueba. Lo más fácil es levantar los ojos al cielo y pedirle al Señor: sácame y libérame de esta prueba. Lo más difícil es, en medio de la prueba, levantar los ojos al cielo y decir: Señor, yo te doy gracias por la prueba, porque esta prueba está haciendo que mi fe crezca de tal manera en donde yo pueda entender cuál realmente es tu voluntad, que probablemente en otro momento no lo había visto, pero sé que estoy madurando, porque esta fe que se está madurando me va a sostener en el siguiente proceso de mi vida. Diga conmigo: madurez. Lo que Dios necesita de nosotros, iglesia, es que dejemos de ser cristianos de chupón. ¿Sabe quién es un cristiano de chupón? Un cristiano que no sabe soportar la prueba. Un cristiano que en medio de la prueba lo que hace es culparle y echarle la culpa a Dios. ¿Sabes? Porque he aprendido ya en algunos añitos que tengo transitando por este ministerio y sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia, me he dado cuenta de algo, una gran realidad y grave realidad. Es que en tiempos de procesos la cuerda siempre se rompe del lado más débil. ¿Cómo así, pastor? Gracias por preguntar. ¿No se ha dado cuenta que la mayor cantidad de las veces la parte más débil de la cuerda siempre termina siendo la iglesia? Siempre termina siendo Dios. ¿Por qué? Porque siempre le terminamos echando la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Cómo así, pastor? Yo soy incapaz. ¿Estás seguro? Señor, pero si yo te sirvo, yo hago esto, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo estoy haciendo el next y estoy haciendo todos los pasos y estoy haciendo todo y estoy aquí y sin embargo me pasan estas cosas. No has entendido el propósito de la prueba. El propósito de la prueba de parte de Dios no es frustrarnos la vida. El propósito de la prueba es entender de que en medio de la prueba Dios es suficientemente Dios para permanecer fiel. ¿Sabes por qué? Porque la prueba
los procesos representan desiertos para nuestra vida. ¿Sabías eso? ¿Alguien está cruzando desiertos en este momento? Desiertos. Te felicito. Imagínate esta imagen. Imagínate esta imagen. Estás metido literalmente en un desierto, como en el desierto de Sahara. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso en ese desierto, caminando bajo el sol incandescente de 45 grados, de repente encontrarás algún McDonald's? De repente encontrarás ahí un Burger King, en donde puedas sentirte ahí chévere, disfrutar unas papitas, una hamburguesa y pasar rico en medio del desierto. ¿Lo encontrarás? ¿Por qué qué? Porque ¿qué encuentras en el desierto? No encuentras nada. Dios es especialista en meternos en desiertos, en los momentos claves de nuestra vida, en donde la única forma en que nosotros podamos permanecer en Él y junto con Él sea precisamente en los desiertos. ¿Sabes por qué son necesarios los desiertos en nuestra vida? Porque en los desiertos no vamos a tener nada que nos entretenga. En los desiertos, en las pruebas, en las situaciones y procesos de nuestra vida, lo único que vamos a encontrar, si realmente hemos entendido para qué funcionan los desiertos de nuestra vida, lo único que encontraremos es la presencia de Dios. Por eso el profeta Oseas le dice: y te llevaré al desierto y te enamoraré y te hablaré una vez más y te atraeré con lazos de amor. ¿Acaso no te parece un Dios tan hermoso que cada vez que se da cuenta que tú necesitas encontrarte una vez más con Él, activa un desierto? Te permite pasar un desierto. A veces pensamos que los desiertos, o a los desiertos quien nos lleva es el diablo, ¿verdad que sí? Y entonces estamos pasando la prueba y la situación, y entonces comenzamos y reprendemos al diablo, y mejor dicho, tenemos más al diablo en la boca que a Dios. Diablo puerco, diablo cochino, y lo pateamos y lo amarramos y lo echamos y lo fuera. Pero perdón si te desinflo el globo de tu fe evangélica y te digo que el diablo no es que te mete a los desiertos. Atentamente, Jesús. Jesús, antes de comenzar su ministerio glorioso, maravilloso y milagroso, dice que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Para qué cosa? Para ser tentado. Diga conmigo: probado. Es fácil tener fe cuando las cosas están bien. Es más, es fácil tener fe cuando yo veo que las cosas están funcionando como se supone que deberían funcionar. Entonces, si las cosas están bien todo el tiempo en mi vida, yo te hago una pregunta: ¿para qué necesito la fe? ¿Para qué la necesito? Y algo que me llama muchísimo la atención de la forma en cómo Dios opera es que Dios nos permite pasar esos desiertos, pasar esos procesos, pasar esas pruebas para hablar a nuestro corazón y para revelarse a nuestra vida. Porque lo único que revelan los desiertos en nuestra vida son dos cosas: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Y quién es Dios para nosotros? Te lo voy a decir de nuevo. Hay dos cosas que los desiertos y las pruebas revelan en nuestra vida. Número uno, ¿dónde realmente está puesto nuestro corazón? Y número dos, ¿quién es nuestro Dios para nosotros? La pregunta aquí es: en medio de las pruebas, de los desiertos que estás experimentando o vas a experimentar, ¿los vas a pasar solo o los vas a pasar con Dios? Esa es una muy buena decisión que deberías hoy estar considerando tomar, en el entendimiento correcto. Diga conmigo: la obediencia produce movimiento. Dígalo otra vez: la obediencia produce movimiento. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, por favor. Vamos para allá. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser, ¿qué cosa? Rápidos para, lentos para y lentos para. Pero ¿sabes la cosa más increíble? Es que la forma como operamos es totalmente contraria. ¿Te has dado cuenta de eso?
¿Algún sincero aquí que pueda decir, es verdad, pastor? Gracias por su sinceridad. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Seguimos. El enojo humano no produce, ¿qué cosa? La rectitud que Dios desea. Diga conmigo, difícil, facilidad. Lo más fácil es fluir y operar desde mi carne. Y eso me hace entender algo. Hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. ¿Cómo así, pastor? Gracias por preguntar. Yo respondo desde los principios de la palabra que ha sido entregada a mi vida. Porque la palabra es semilla para mi vida que da fruto. Eso es responder ante una situación, ante un proceso, ante una contienda que tengo con una persona, ante una situación que no me gusta. Eso se llama responder. Cuando lo hago basado en los principios. Es decir, manifiesto la rectitud que Dios desea de mí. Diga conmigo, fruto. ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir, pastor, yo amo comer hojas en vez de fruto? ¿Alguna vaca aquí? ¿Un borrego o algo? ¿No? Los humanos no comemos hojas de un árbol, ¿verdad? Las hojas las vemos y nos deslumbra y nos parece hermoso un árbol lleno de hojas. Pero lo que la gente, como tú y como yo, la gente que necesita escuchar un mensaje que tengas tú para su vida, no va a comer hojas. ¿Sabes lo que representan las hojas en nuestra vida? Y quizás una vez más vayas a sacudir un poquito tus cimientos, pero las hojas representan todas las cosas que podemos hacer desde nuestros dones y nuestros talentos. Es decir, si estamos sirviendo en la iglesia, qué bueno que estamos sirviendo en la iglesia. Qué bueno que ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia y del Señor. Pero si lo hacemos y exponemos los dones, eso es mostrar las hojas. Porque los dones son todo aquello con lo que Dios nos ha dotado para parecer hermosos. Pero el fruto es solamente uno, y es el fruto del carácter. Y el fruto del carácter solamente lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. ¿No me cree? Vaya, pregúntele a Gálatas capítulo 5. Usted se va a dar cuenta cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y lo que aquí Santiago está diciendo, necesitan entender una cosa. Hay una forma en cómo deben comportarse. Hay una forma en cómo Dios está esperando que ustedes se comporten, iglesia amada. No conforme a su reacción de la carne, sino conforme a la respuesta que el Espíritu, a través de la transformación que ha hecho en ustedes, se manifiesta. ¿Para qué? Para que ese fruto debe comer a otro de alguien que se llama Cristo Jesús. Diga conmigo, deberes y obligaciones. Nos encanta disfrutar de los milagros del reino, pero quiero que nos comience a encantar responsabilizarnos por la forma en cómo estamos viviendo, aunque no nos guste. Seguimos. Así que, ¿qué cosa? ¿Dios quitará de su vida? No. ¿Estamos leyendo bien o estamos leyendo mal? Así que, ¿Dios quitará de tu vida? ¿Qué dice? Nosotros. Diga conmigo, es una tarea que me compete a mí. Diga conmigo, deberes y obligaciones. Diga conmigo, responsabilidad. Así que quiten de su vida todo lo y acepten con la palabra que Dios les ha, porque tiene el poder para. En el momento en el que no se manifiesta el fruto del Espíritu que ha transformado nuestra vida, es un símil, es decir, es algo muy parecido a que hayamos cogido la palabra que el pastor nos predica todos los domingos, todas las palabras que recibimos en la semana de Dios, y agarramos esa palabra y la desechamos. Porque no me responsabilizo por hacer lo que me toca hacer.
Diga conmigo madurez. ¿Está listo para madurar? Qué rico es comerse un manguito bien maduro. ¿Sí o no? Qué dulce. Es rico al paladar. Qué rico que es comerse un madurito asado, frito, con quesito. ¿Verdad que sí? Qué rico es comerse un fruto maduro. Qué horrible es comerse un fruto verde, agrio, ácido, que a veces te puede dar hasta indigestión. Y muchas veces el fruto que está brotando de nuestra vida, solamente porque no nos hemos responsabilizado por hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, en vez de alimentar a la gente que necesita verdad de Dios, la intoxica. Por eso hay tanta gente que no quiere venir a una iglesia. ¿Acaso alguna vez has escuchado el comentario de ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia si no ves cómo son ellos? ¿Escuchaste o no escuchaste alguna vez eso? Pero qué bueno que estoy hablando con personas que están dispuestas a madurar, a tomar la responsabilidad de su vida. ¿Sabe un síntoma de una persona inmadura? Porque es bueno hablarlo, ¿no? Para que usted sepa cómo reconocerlo. Un síntoma de una persona inmadura es una persona que busca todo el tiempo echarle la culpa al otro de lo que tiene él responsabilidad. ¿Ha conocido a alguien así? No lo mire. Eso es una persona inmadura. Eso es un cristiano de chupón que no ha aprendido a casarse con la verdad completa del Evangelio. El Evangelio de Cristo completo no solamente es milagros, señales, maravillas, sanidades sobre tu vida, transformación. Eso es hermoso. El Evangelio completo del reino de los cielos es también que tú y yo asumamos la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo para manifestar a Cristo aquí en la tierra. Seguimos. No, eso ya es todo, ¿no? Diga conmigo, Dios me llamó a no solo ser oidor, sino hacedor. Vamos a decirlo una vez más. Dios no me llamó a solo ser oidor, sino hacedor. Hay algo gravísimo que a veces comenzamos a experimentar en nuestra vida cristiana. Y es que a veces perdemos de vista la palabra de Dios. Y eso, sin darnos cuenta, comienza a corromper nuestra vida, la forma como vivimos. Porque comienza a ser instalado en nuestra vida una forma que no se parece a lo que realmente la palabra de Dios estipula para nosotros. Cuando yo pierdo de vista la palabra de Dios, comienzo a aceptar cualquier otra palabra, cualquier otra realidad que esté a mi alrededor. Y muchas veces todo aquello no pertenece a la verdad de Dios. Si yo te hago una pregunta y te digo, cada mañana que tú te despiertas y te ves al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Acaso estás viendo al Hijo de Dios que Él diseñó, que está manifestando la persona de Cristo a través de su vida? ¿O ves una persona que le sigue echando la culpa al resto de las cosas que Él tiene que responsabilizarse? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué estás viendo? Algo que me encanta de la palabra del Señor es que la palabra me blinda del temor. ¿Sabe lo que es blindar? Proteger, cobijar, arropar, mantener cuidado, protegido frente a cualquier amenaza, frente a cualquier acechanza. Eso precisamente es lo que hace la palabra de Dios en mi vida. Me blinda ¿de qué cosa? Del temor. ¿Y sabes qué también hace la palabra de Dios? Me impulsa a vivir el propósito que Dios tiene conmigo. Qué importante es tener una palabra de Dios en tu vida. Qué importante es que puedas no solamente
escuchar la palabra de Dios en tu vida, sino comenzar a ponerla por obra. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios es una semilla que tiene que dar fruto en tu vida. La palabra del Señor tiene que manifestarse en fruto. ¿Alguien ha partido una papaya alguna vez? Y se ha comido unas rodajitas de papaya, unos pedacitos. Qué rica que es la papayita, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú encuentras al momento de partir una papaya? En el centro. Semillas, ¿verdad? Y eso es interesantísimo. Imagínate cómo esos frutos revelan la naturaleza del reino de Dios. Diga conmigo, todo comienza con una semilla. Y la naturaleza de la semilla es que existe para morir. Si una semilla cae a la tierra y no muere, no produce un árbol. Sin el proceso de muerte no se engendra la vida. Lo voy a decir de nuevo. Sin el proceso de muerte no se engendra la vida. Atentamente, Jesús. El apóstol Pedrito, el impulsivo Pedro, usted sabe a quién me refiero, ¿no? El impulsivo Pedro, ese Pedro que agarró la espada y le cortó la oreja a Malcolm porque cuando le iban a arrestar a Jesús, y Jesús con tanto amor, me imagino mirándolo la cara al impulsivo Pedro, decirle como buen venezolano, concha le vale, Pedrito. Así no es la vaina, chamo. Y le puso otra vez la oreja a Malcolm. ¿Cómo te vas a morir, Señor? ¿Cómo vas a permitir que te maten? Pedrito, tú no has entendido nada, chamo. ¿Cómo vas a permitir que te quiten la vida, Señor? Tú no has entendido nada, Pedro. Nadie me quita la vida a mí. Yo de mí mismo la entrego. A veces no nos damos cuenta que hemos romantizado el sacrificio de Cristo porque nos enamoramos de la película de Mel Gibson. Todos la vieron, ¿verdad? Y todos lloramos con los latigazos y todas las escenas terribles. Y a veces romantizamos tanto ese episodio que vivió Cristo que lo dejamos solamente ahí en el episodio de dolor. Pues tengo que decirte una cosa, iglesia. Debemos llegar al entendimiento de que la gloria para la iglesia, escúchame bien, tú y yo como iglesia, no vino con la muerte de Jesús. Pastor, ¿qué estás hablando? Herejías tú. Perdóname. La muerte no vino en la gloria. La muerte fue el paso y el camino para que en la resurrección se manifieste la gloria. Porque la gloria vino en el cuerpo resucitado de Jesús. ¡Hey! Jesús ya se fue al cielo y ascendió resucitado. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Porque los discípulos estaban tristes. Jesús subió al cielo, ¿verdad? Y los discípulos, como ya no tenían al maestro, ¿qué hicieron? Se regresaron a las redes. Se regresaron a su vida. Porque ya no había esperanza. Pero ¿sabes qué fue lo que estableció Cristo a través de sus discípulos para todos nosotros, la iglesia? Que seamos el cuerpo de Cristo. ¿Sabes en quién se manifiesta la gloria o en quién debería manifestarse la gloria del Señor en estos tiempos en la tierra? Mira que tienes a tu lado y dile: en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo resucitado del Señor. No sé si tú entiendes ese misterio. No sé si tú estás capturando lo que Dios te está hablando el día de hoy. Hay una tremenda responsabilidad que tenemos sobre los hombros. Y a veces nos acostumbramos y hacemos que nuestra vida cristiana sea basada en nuestra necesidad solamente. Y no nos damos cuenta que circunscribimos el reino de los cielos, que es eterno, lleno de propósito para manifestar gloria aquí en la tierra. Lo circunscribimos a nuestra necesidad. Y hacemos que el reino de Dios opere alrededor de nosotros. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que el propósito es mayor que la vida. Era necesario entregar su vida para que se establezca el propósito. Por eso le dijo a Pedrito: Pedrito, aléjate de mí, porque es el mismo Satanás que me está hablando. Porque no has entendido propósito. Es necesario que yo me muera. Es necesario que mi vida sea puesta aquí para que entonces nazca el propósito que se iba a manifestar en la iglesia. Entonces no podemos seguir viviendo como cristianos
que solamente andan pidiendo favores a Dios. Es bueno pedir a Dios. Es bueno depender del Señor. Pero ¿sabes qué es mejor? Entregar mi vida como respuesta al amor que ya Dios me dio. Di conmigo, sirviendo al prójimo. Porque si amo a Dios, amo a la gente. Pablo lo entendió perfectamente y le dijo a los cristianos en Roma: por eso les ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que entreguen sus cuerpos como sacrificio santo, vivo y agradable al Señor, que es el culto de adoración que a Él le agrada. Adoración no tiene que ver con las canciones, ni con las canciones lentas, las que nos ponen románticos, tú sabes. Adoración tiene que ver con la forma en que tú y yo estamos viviendo. Adoración tiene que ver con las decisiones que tú y yo estamos tomando. ¿Sabes por qué? Y te dejo esta perla, agárrala por ahí. Dios no se agrada de las buenas intenciones, pero sí se agrada de las buenas decisiones que tomamos. ¿Sabes por qué? Porque las buenas decisiones que tomamos lo hacemos conforme a lo que a Él le agrada. Conocemos su voluntad. Sabemos cómo Él se siente alegre, cómo se siente feliz, cuál es su voluntad. La palabra me blinda del temor. Porque te voy a hacer una pregunta. Cada que tú prendes las noticias, todos los días, y ves todas esas malas noticias, ¿qué es lo que te ministran todas esas noticias? ¿Qué es lo que te imparten? ¿Acaso no has llegado ya a pensar en no salir de tu casa porque sientes que te van a matar? Toda la realidad del sistema de este mundo, lo que sabe proveer es temor. Pero hay una buena noticia para la iglesia. El Señor no nos ha dado espíritu de temor. El Señor nos dio espíritu de amor, de dominio propio, aunque a veces parece que tenemos demonio propio. El Señor nos dio espíritu de autoridad. ¿Sabes para qué? Para ir por encima de la realidad que estoy viviendo y poder establecer la verdad que Dios tiene para mí. Porque hay una diferencia entre la verdad que mis ojos ven, la realidad que mis ojos ven y la verdad que viene de Dios. ¿Cómo estás decidiendo el día de hoy? ¿Estás decidiendo en base a lo que Dios te está hablando en su palabra? ¿O estás decidiendo en base a lo que las circunstancias, la realidad te está hablando? ¿Alguien quiere ver un mejor Ecuador? ¿Alguien quiere ver un Ecuador en donde se pueda transitar tranquilamente en las calles? Yo estoy soñando con un mejor Ecuador, porque yo sé la verdad que Dios tiene para Ecuador. Ecuador es una tierra bendita. Ecuador es una tierra bendecida por el Señor. Ecuador es una tierra amada por el Señor. Ecuador le pertenece al Señor. Pero ¿sabes cuándo la nación comienza a cambiar? No cuando entre un nuevo gobierno de turno. ¿Sabes? Porque vendrá uno mejor, quizás uno peor que el otro. La nación comienza a cambiar cuando yo comienzo a cambiar. Cuando yo comienzo a tomar el lugar que me compete y me corresponde tener para operar conforme a como Dios dice que opere en esta tierra. Porque el responsable de establecer el reino de Dios aquí en la tierra no es Dios, soy yo como iglesia. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo, iglesia? ¿Sí? ¿Alguien está asumiendo el reto del día de hoy de madurar? ¿Alguien está asumiendo el reto del día de hoy? ¿Y alguien está entendiendo de que Dios lo llamó a algo mayor que solamente estar pidiendo por sus necesidades? Cuando tú entiendes lo que eres y quién eres en Dios, hasta tu oración cambia, iglesia. Ya no es una oración de solo pedir y pedir y dame, bendíceme, sino que es una oración. Dice, aunque yo todavía no veo o no tengo, yo voy a caminar, Señor. ¿Sabes por qué? Porque en ti yo lo tengo todo. Esa es una verdad. Esa es una verdad de las múltiples verdades que
que la palabra del Señor tiene para nosotros. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 y ya vamos descendiendo. Y me gustaría que le digas al que tienes a tu lado, ponte el cinturón de seguridad. Porque va a haber turbulencia. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Escúchame bien, escúchame por favor esto. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Escucha. Y sus vidas producirán, ¿qué cosa? Toda clase de frutos más o menos. Otra vez. Y su vida producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán, ¿qué cosa? Creciendo a medida que aprendan a ¿qué cosa? A conocer a Dios más y más. La única forma de que tú y yo demos frutos en esta vida, iglesia, no es que tengamos un mejor trabajo. La única forma en que tú y yo demos buen fruto en nuestra vida es cuando comenzamos intencionalmente a conocer a Dios más y más. Esta tierra va a comenzar a cambiar en el momento en el que tú y yo seamos mejores hijos de Dios. Yo lo voy a decir de nuevo. Esta tierra, escúchame bien, va a comenzar a cambiar, que tanto lo necesita, cuando tú y yo comencemos a ser mejores hijos de Dios. No mejores arquitectos, no mejores ingenieros, no mejores cantantes, no mejores servidores. No. Mejores hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras más conoces a Dios, más revela su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús enseñó que el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene nuestra nación? Es que le sea revelado el Padre. ¿Y sabes de quién es la responsabilidad? Levanta tu manito y di conmigo, mía. Okay. Vamos más adelante al libro de Colosenses del 24 al 28, por favor. Este apóstol Pablo, de verdad que este apóstol me tiene loco ya. Porque dice unas cosas tan ilógicas para la mente humana, pero que corresponden a la vida del Espíritu. Mira lo que dice. Me alegro ¿cuándo qué dice? Cuando sufro en carne propia, ¿por quién? Tengo una pregunta. ¿Qué tan familiar es este principio en nuestra vida? ¿Sabes cómo vivimos? ¿Y yo por qué me voy a preocupar de ese man? Si yo también tengo mis problemas, que vea cómo resuelve. ¿Sí o no? Si yo te meto, ¿y a mí quién me ayuda? ¿A mí quién me ayuda? Dígame la verdad. ¿Acaso así no operamos? Pero qué bueno que Santiago nos dice que debemos comenzar a quitar de nosotros todo lo feo y todo lo sucio. Porque si hay cosas feas y cosas sucias en nosotros que no hemos quitado, realmente el fruto que Dios quiere en nosotros no se puede manifestar. Antes de sembrar una buena semilla, primero hay que limpiar y trabajar la tierra. El problema nunca es la semilla. El problema muchas veces es la tierra. Y vine a hablarte a ti, iglesia, como la tierra en donde Dios está sembrando su mejor semilla, que es su palabra. Escúchame bien, su mejor semilla, que es su palabra. Dios no es un Dios irresponsable. Dios está depositando sus semillas, que es su palabra en tu vida, porque sabe que eres una tierra fértil y porque sabe que tu vida va a dar mucho fruto. Gloria a Dios por eso. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es, diga conmigo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Seguimos. Dios me ha dado la, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, vamos. De servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje. No solo el mensaje que te prospera, no solo el mensaje que te saca de aquí corriendo y más o menos que vas en una nube y ¡qué
qué mensajote que el pastor predicó. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Pero mañana que viene el proceso, mañana que tienes que pagar las vainas y no sabes de dónde sacar, la primera, voy a prestar el churquero. Estén 100% seguros de que su fe está plenamente puesta en Dios. Eso es fruto. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a todos ustedes. Seguimos. Este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Diga conmigo, revelación. No hay revelación hasta que alguien abra la boca. Debemos comenzar a dejar de tener guardaditos los mensajes que recibimos los domingos aquí en nuestro corazón y nuestro cerebro, y comenzar a compartirlo. ¿Sabes? Compartirlo. Porque un fruto que tú lo dejas ahí en la canasta por semanas y semanas, ¿qué crees que va a pasar? Se va a podrir. ¿Sabes por qué? Porque ese fruto ya no sirve, ya se murió. Y muchas veces, como iglesia, estamos acostumbrados solamente a ser consumidores, pero no consumadores de propósito. Y Dios te trajo a este lugar el día de hoy para que tú entiendas la responsabilidad que tienes en tus manos. ¿Tú quieres ver un mejor Quito? Comienza a hacer lo que tienes que hacer, iglesia. ¿Tú quieres ver familias transformadas en Quito? ¿Tú quieres ver tu familia transformada? Comienza a dar fruto de transformación. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ay, es que mi familia no quiere venir a la iglesia. ¿Pero por qué será? Yo conozco unas hermanitas que salen de la iglesia empoderadas, llegan a la casa y quieren darle con todo su poder al marido. No es aquí, es en Guayaquil. Diga conmigo, fruto duradero, buen fruto. Diga conmigo, soy tierra fértil para dar buen fruto y fruto duradero. Seguimos. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para, diga conmigo, son para mí. Las riquezas y la gloria de Cristo son para mí. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Vamos a leerlo juntos una vez. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El secreto es: Cristo vive en mí, diga, en mí. Eso me da la seguridad de que participaré de ¿qué? De su gloria. Alguien tiene que haber traído fe para creer esto. Seguimos. Por lo tanto, hablamos a otros ¿de quién? Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la ¿qué cosa? La sabiduría mía. La sabiduría que yo pido a Dios. Porque si yo pido sabiduría a Dios es porque no la tengo. Pero si la pido a Dios es porque dependo de Dios. Entonces lo que produce la sabiduría que viene de Dios y no de mí es lo que proviene realmente del reino de los cielos, que me está proveyendo lo que necesito para impartirlo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? La gente no necesita recibir de ti, iglesia. La gente necesita recibir lo que Dios te dio a ti para que compartas de Él. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Y escucha, aquí está el propósito de todo lo que hacemos. Queremos presentarlos a Dios, ¿qué cosa? Perfectos en su relación con Cristo. A veces pareciera que nosotros más bien queremos mandarle a gente al Señor y ay, aquí te lo mando. Ay, para que tú ahí lo cojas allá, no lo soporto. Pero la tarea de nosotros como iglesia es ser como Dios quiere que seamos, para poder de esa forma manifestar realmente al Cristo que ha transformado y nos sigue transformando, para que otros puedan ver que también es posible para ellos. Y de esa forma, cuando hacemos la obra que tenemos que hacer,
entonces estaremos presentando a esa gente tan necesitada delante del Señor en la relación correcta con Él. Pero ¿sabes cuándo va a pasar? Cuando yo comience a tener una relación correcta con Dios. Porque cada vez que yo me pongo delante de Dios en relación, mi realidad es confrontada por su verdad. Pero es confrontada no para juzgarme, sino para transformarme. ¿Sabes? Porque es verdad que podemos ir a Dios tal como somos. Pero la verdad de Dios es que a pesar de que vamos y nos presentamos tal como somos, porque nos ama, Él no nos deja como estamos. Él nos transforma. ¿Hay alguien que ha sido transformado por Dios aquí? ¿Alguien que sigue siendo transformado por Dios? Le tengo una buena noticia. La transformación va a seguir hasta el día que Cristo vuelva por nosotros. ¿Sabe de quién va a depender de eso? Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿qué tanto yo estoy dispuesto? Me gustaría no terminar este momento sin antes que podamos orar. Y quisiera que pudiera ser sincero con el Señor. Sincera con el Señor. La palabra del Señor dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, sino que Él lo recibe. La palabra del Señor también dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero que al que se humilla, Él lo exalta. Al humilde, Él lo levanta. ¿Cuántos están dispuestos aquí a humillarse delante del Señor? Mire, si usted no es capaz de humillarse delante del Señor, quiere decir que usted es una persona perfecta. Y creo que ninguno de nosotros somos perfectos. Somos un poco de imperfectos amados por un Dios perfecto. Somos un poco de imperfectos amados por un Dios completamente perfecto. ¿Te parece si oramos? Y te dejo esta última perlita para que la atesores en tu corazón. La única forma de que Dios opere en tu vida y comience a transformar de verdad como quiere transformar tu vida es cuando tú agarras tu vida y la pones en las manos del Señor. Porque mientras el Señor tiene algo en sus manos, es cuando Él puede trabajar con ello. Pregúntale los panes y los peces. ¿Cuántos tenemos? Unos cuantos panes. Esto no va a alcanzar. Tráiganlos. Lo pusieron en las manos del Señor. Bendijo al Padre, agradeció y se hizo la multiplicación. Enseñanza. Si tú quieres ver realmente tu vida transformada y la transformación de la vida de los tuyos y la gente que te rodea, comienza a rendirte más y más a Dios. Comienza a poner más y más tu vida delante de Dios en sus manos para que entonces Él pueda trabajar.